Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Comencemos. ¿Pensaban que ya lo habíamos visto todo sobre la espectacular entrada de año de Can Yaman en Dubái? Pues agárrense fuerte a sus asientos porque tengo una exclusiva que va a cambiar por completo la perspectiva de esa noche mágica. Justo cuando creíamos que el álbum de fotos se había cerrado, han aparecido nuevas imágenes, nuevos detalles y, sobre todo, un mensaje oculto que nos dice mucho más de lo que parece a simple vista. Hoy no solo vamos a ver fotos bonitas de una fiesta de lujo. Hoy vamos a entrar en el corazón de la verdadera familia de Can Yaman, ese círculo de hierro que lo protege y lo mantiene con los pies en la tierra. Y la protagonista de esta revelación no es otra que Yeliz Bozolu, la prima de Can, su confidente y, al parecer, la cronista oficial de este viaje inolvidable. Recuerden que les había comentado que este viaje a Dubái no era una simple escapada turística. Había algo más. Se respiraba un aire de despedida y de renacimiento. Pues bien, hoy Yeliz ha decidido abrir el baúl de los recuerdos digitales y compartir con nosotros unas instantáneas inéditas que confirman nuestras sospechas. En estas nuevas fotos, vemos a un Can Yaman totalmente diferente al que posa para las grandes marcas o en las alfombras rojas. Aquí no hay poses ensayadas, no hay miradas calculadas para la cámara. Lo que vemos es a un hombre divirtiéndose genuinamente, rodeado de su gente, de esos amigos que estaban allí antes de la fama, antes de los contratos millonarios y antes de la locura internacional. Es fascinante observar la dinámica del grupo. Como les mencioné en vídeos anteriores, este grupo es una mezcla muy interesante. Tenemos a esa pareja del mundo del deporte, dos atletas que comparten disciplina y pasión, y que encajan perfectamente en el estilo de vida saludable y activo de Can. Todos juntos en ese local súper exclusivo de Dubái, con las luces de la ciudad de fondo, pero lo que realmente brilla en estas fotos son las sonrisas. Se nota esa complicidad que solo dan los años de amistad verdadera. Pero, atención, porque lo más jugoso de todo esto no es solo la imagen, sino el texto que acompaña a estas fotos. Yeliz no ha escrito cualquier cosa. Ha lanzado una declaración de intenciones que ha resonado con fuerza en las redes sociales y que, por supuesto, nuestro querido Can no ha pasado por alto. Voy a leerles textualmente lo que ha escrito Yeliz bajo estas fotos, porque cada palabra tiene un peso específico. Ella dice: mi deseo para 2026 es que sea tal y como empezamos, con viejos amigos en nuevos lugares. Analicemos esto un momento. Viejos amigos en nuevos lugares. Esta frase es demoledora. Nos está diciendo que, no importa a dónde vaya Can, no importa si es Italia, España o los Emiratos Árabes, lo esencial es quien viaja a su lado. Es una reivindicación de la lealtad. En un mundo donde la fama a menudo trae consigo amistades interesadas y superficiales, Can y su prima están lanzando un mensaje claro. Nosotros seguimos siendo los mismos, el escenario cambia, pero el elenco principal de esta película llamada Vida se mantiene intacto. Pero Yeliz continúa, y aquí es donde la cosa se pone picante. Ella añade: adiós a los que se fueron, 2025 nunca más. Quiero volver a verte. ¡Wow! 2025 nunca más. ¿Sienten la intensidad de esa frase? Suena a que el año pasado, a pesar de los éxitos profesionales, pudo haber tenido momentos personales difíciles o decepciones con ciertas personas que ya no están en sus vidas. Cuando dice adiós a los que se fueron, es un cierre de capítulo definitivo. Es como si estuvieran haciendo una limpieza espiritual y emocional, dejando atrás todo lo tóxico para entrar al 2026 ligeros de equipaje. Y Can Yaman, que no suele ser muy activo dando likes a todo lo que se mueve, no ha tardado ni un segundo en darle su me gusta a esta publicación. Ese like de Can es su firma, es su manera de decir: suscribo cada palabra. Es su forma de validar ese sentimiento de que el 2025, con todo lo bueno y lo malo, ya es historia, y que lo único que importa ahora es este núcleo duro de personas que nunca le fallan. Me emociona ver cómo, a pesar de ser una estrella mundial, Can busca refugio en sus raíces. Esa conexión con sus amigos de Turquía, con su prima,
Es lo que le permite mantener la cordura en medio de la vorágine mediática. Es un recordatorio de que, al final del día, todos necesitamos volver a casa, y casa, no es un lugar físico, son las personas que nos hacen sentir seguros. En las fotos se les ve brindando, riendo, quizás compartiendo anécdotas de cuando eran más jóvenes y nadie los conocía en las calles de Estambul. Esa autenticidad es lo que traspasa la pantalla. Yeliz nos ha regalado, sin querer o queriendo, una ventana al alma de Can. Nos ha mostrado que para él, el mayor lujo de Dubái no fue el hotel de 7 estrellas ni la comida gourmet, sino la compañía. Viejo amigos, nuevos lugares. Creo que todos deberíamos adoptar ese lema para este año. Valorar a quienes han estado con nosotros en las duras y en las maduras. Así que familia, estas fotos son mucho más que un simple post de Instagram. Son la confirmación de que Can Yaman está en una etapa de su vida, donde prioriza la calidad sobre la cantidad, la lealtad sobre la conveniencia. Ha cerrado la puerta al 2025 con llave, y ha tirado esa llave al mar del Golfo Pérsico, listo para escribir una nueva historia con los suyos. Y nosotros estaremos aquí para contar cada paso de ese nuevo camino. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Yeliz? ¿Creen que ese Nunca Más 2025 va dirigido a alguien en particular? Quiero leer todas sus teorías en los comentarios, porque sé que ustedes no se pierden ni un detalle. Arica, Metnikal Yerden, Hispanya Hispanjolkas, castellano, Ile, Ainduigusal Tonu Magazine Yekan Koruyarak Debam Tirillorum. Ite Metnin Debam. Y hablando de detalles, fijaos bien en la última instantánea del carrusel que ha compartido Yeliz. Hay una paz en la mirada de Can que hacía mucho tiempo que no veíamos. Se le ve sereno, relajado, como si finalmente se hubiera quitado un peso enorme de encima. Es la cara de alguien que sabe que está exactamente donde debe estar. Al compartir esto, su prima nos está lanzando un mensaje tranquilizador a todos los fans. No os preocupéis, nosotros le cubrimos las espaldas. Porque, seamos sinceros, en este mundo de focos deslumbrantes y titulares a veces crueles, la familia de sangre y la familia que uno elige son el único puerto seguro. También me llama muchísimo la atención la sencillez del momento. A pesar del entorno de lujo asiático de Dubái, lo que realmente destaca en la foto no es el decorado, sino los abrazos y la cercanía física entre ellos. No hay distancias, no hay protocolo de estrella. Es pura química de hermandad. Ojalá este 2026 le traiga a Can no solo éxitos profesionales, que seguro los tendrá montones con el estreno de Sandokan y todo lo que se le viene encima, sino también esa estabilidad emocional que tanto se merece y que parece haber encontrado en este viaje iniciático. Este reinicio en los Emiratos no es un simple punto y aparte. Tengo la sensación de que es un punto de partida hacia una versión de Can mucho más fuerte, más selectiva con su entorno y, sobre todo, inmensamente más feliz. Seguiremos muy pendientes de las redes de Yeliz, porque está claro que ella tiene la llave de la verdad y es nuestro mejor enlace con el corazón de nuestro actor favorito. Quedaos con esto, la mejor defensa de Can es su sonrisa cuando está con los suyos.